Primera de Corintios, capítulo 8. Recuperamos el estudio de Corintios y lo hacemos en el capítulo 8 con un tema que va a seguir apareciendo más adelante también en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 8. Para seguir en contexto y para que no nos perdamos, quiero recordaros, hermanos, que Pablo trataba con hermanos creyentes de la iglesia de Corinto, personas que creían ser iluminadas. Ese es el contexto. Personas creyentes que creían haber sido iluminados, que buscaban sabiduría y creyeron haberla alcanzado absolutamente toda. Pero como no era una verdadera sabiduría la que estaban acoplando a su fe en Jesucristo, como eran sabidurías humanas, ya Pablo se encargó en los primeros capítulos de dejar claro que esas sabidurías humanas son totalmente inferiores a la sabiduría de Dios mostrada en la cruz del Calvario. Como esas sabidurías humanas que estaban incorporando a su fe no eran tan sólidas, fallaban a la hora de vivir. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. Lo que uno cree determina la forma en la que se comporta. Lo que creemos es lo que luego vamos a hacer. Y estos estaban creyendo unas sabidurías humanas que les estaban confundiendo. Por eso fallaban a la hora de vivir, a la hora de poner en práctica. Por ejemplo, fallaban en el tema de la idolatría y en el tema del amor fraternal, que son los dos pilares que va a tratar Pablo en este capítulo 8 de Primera de Corintios. Fallaban en estas prácticas, vivían erróneamente alrededor de estos temas y eso es lo que el apóstol Pablo, con la guía del Espíritu Santo de Dios, va a corregir en esta iglesia y espero que esto también sirva para poder aplicarlo a nuestras vidas. Dice Pablo en 1 Corintios 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Precioso el texto que hoy nos pone el Señor por delante. Un manjar, un banquete. Seguimos en fiesta y ahora lo hacemos degustando, saboreando, deleitándonos en su bendita palabra. Vamos a orar y pedimos que el Señor nos bendiga. Amado Señor y Padre Celestial, venimos esta mañana ante tu llamado, ante tu propuesta para nosotros en este día. Acudimos a tu iglesia, a reunirnos en este templo para rendirte a ti, al único Dios verdadero, toda la adoración que tú mereces. Hemos venido aquí, Señor, a entregarte lo que es tuyo, toda la honra y todo el honor. Hemos venido aquí para darte a ti lo mejor de nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que tú seas honrado y glorificado. Señor, queremos orar para que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a ofrecerte a ti lo mejor que haya en cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que en este tiempo que ahora vamos a oír tu voz, podamos seguir adorándote, podamos seguir rindiéndote culto, poniendo toda nuestra atención a tus palabras. Señor, qué bueno es que en libertad podamos seguir leyendo la Biblia. Qué bueno es que en esta libertad podamos escucharte, oírte. Y te pido, Señor, que tu palabra haga una obra eficaz en cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra sea como siempre poderosa, que penetre nuestra alma hasta partirla en dos. Señor, que sea útil, eficaz. Que tu palabra, Señor, hoy nos alimente, nos sostenga, nos corrija, nos anime. Señor, quizás quieras tú que tu palabra hoy convierta el alma a aquellos que aún no se han convertido. Señor, por eso yo te pido que tu Espíritu Santo intervenga con poder. Señor, te ruego que estas sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo que tenemos hoy por delante en 1 Corintios capítulo 8 es la respuesta del apóstol Pablo. Como veis, comienza el capítulo
8, versículo 1, diciendo, en cuanto a lo sacrificado, esta es una consulta, un dilema que le presentaron a Pablo en una carta anterior. Estas palabras ya las hemos visto en otros capítulos. En cuanto a lo que me comentasteis de lo sacrificado, Pablo va a dar respuesta a un problema que había en la iglesia entre los débiles y los fuertes en la fe sobre la carne que se comía y sobre dónde se comía esa carne. Para el mundo antiguo, hermanos, y esto hay que saberlo para tenerlo en cuenta, para el mundo antiguo, para este mundo en el que vivían los corintios y el apóstol Pablo, matar a un animal, incluso para el carnicero, para aquel que se dedicaba a vender carne, matar a un animal era siempre un ritual, un sacrificio. No era como hoy, que es algo mecánico, que las carnes se cortan, se distribuyen y se venden por los mercados. No, en ese tiempo, incluso hoy hay algunas culturas que mantienen esta idea. Matar a un animal era de alguna manera sacrificarlo, entregarlo a un dios. Por eso toda carne animal estaba impregnada de cierta idolatría. Sobre la sacrificada en los templos paganos, fijaos lo que dice el comentarista Gordon Fee. Dice, parece ser que la carne de los sacrificios se dividía en 3 porciones. La que se quemaba en presencia del Dios, esto es, parte de este animal que se quemaba en el altar para adorar a Dios. La que se repartía a los adoradores, aquellos que habían traído el animal. Y la que se colocaba en la mesa de ese Dios, la cual era servida por los ministros de culto, pero consumida también por los adoradores. Ya nos hemos puesto en uno de estos templos paganos, ya sabemos qué se hacía con ese animal, parte se quemaba, parte se entregaba a los que habían traído el animal y otra parte ya cocinada se colocaba en la mesa para el deguste y para la satisfacción de todos los que había allí. Los supuestamente fuertes dentro de la iglesia de Corinto argumentaban que comer alimentos sacrificados a los ídolos en los banquetes estos que hemos hablado no estaba mal, estaba bien. Esa era su cultura. Incluso defendían que los débiles en la fe debían acudir para fortalecerse, para edificar su libertad. Si ellos le acompañaban, saldrían mucho más fortalecidos en estos banquetes, que como ya eran todos libres, podían comer lo que quisieran, donde quisieran y delante de quien quisieran. Según el comentarista Barrett, este es otro, el sentir de estos fuertes en la fe era el siguiente. Fijaos cómo pensaban estos que se creían más fuertes, más conocedores de la sabiduría. Ellos decían, si doy buen ejemplo participando públicamente en un banquete idólatra, sabiendo que la comida es solo comida y nada más, nuestros hermanos cristianos menos avanzados se sentirán animados, se sentirán edificados y fortalecidos para hacer lo mismo sin tener ningún tipo de problema. Lo cual fue un grave error, un tremendo error. Un error enorme, pues los débiles, aquellos que estaban comenzando su caminar con el Señor, empezaron a quejarse porque sus conciencias no estaban tranquilas. Sus conciencias estaban completamente intranquilas. Hermanos, como podemos ver, por lo ya leído, por lo ya explicado, la pandemia más grande en Corinto no era la inmoralidad sexual de la que tanto hemos hablado en los capítulos anteriores. La pandemia más grande que había en toda Grecia era la idolatría, la tremenda idolatría. Viviendo entre ídolos, se corría el grave peligro de dejar en condenación a la persona que aún estaba entre dos aguas, a la persona que estaba saliendo de los ídolos y acercándose al Dios verdadero. Si se mantenía esa persona en ese contexto de idolatría, se podía correr el peligro de dejarla en condenación y que ésta no conociese al Dios verdadero. Iván, estás exagerando un poco, tampoco es muy grave. ¿Tú crees? Gravísimo. Esta semana leía
un artículo en Diversidad Religiosa que me pareció triste, tristísimo, de lo más triste que he leído últimamente. Una mujer llamada a sí misma evangélica y protestante, extranjera, quiso hacer un estudio, un artículo, una investigación acerca de la Virgen de Alcalá de los Gazules. Esta Virgen de Alcalá de los Gazules es la que está en el pueblo de Alcalá de los Gazules, en los pueblos blancos de Cádiz. Es muy reconocida. Y esta mujer, por la fama de esta Virgen, esta protestante, esta mujer que se confesaba evangélica, vino para investigar. Y pasó largos días en el pueblo, investigando, viendo el comportamiento de la gente alrededor de este templo de la Virgen. Ella se movía por ahí, tanto que se hizo amiga del santero. El santero es como el guardián, el conserje, el que maneja todo aquel recinto, y le entrevista en varias ocasiones. Y el santero le va explicando a esta mujer cómo es la dinámica dentro de la capilla, por qué viene tanta gente tal día y menos gente es otro día, qué hace esa mujer allí sentada, qué hace este hombre en la puerta. Y el santero la va poniendo en contexto. Y de repente ella conoce a otras mujeres que trabajan en ese templo. Estas mujeres se llaman camaristas. Estas camaristas eran las que se encargan, o son las que se encargan del mantenimiento de la estatua, del mantenimiento de la Virgen. Lo que hacen estas mujeres es limpiarla, adecentarla, incluso dice el artículo que una vez al año. Estas mujeres, y solo estas mujeres, entran en un lugar cerrado, la desvisten, la limpian y confesaban a esta mujer protestante, investigando, que es un momento donde sentimos que ella viene a la vida, como si nos hablase. Y la mujer investiga y se empieza a enganchar en esta situación hasta tal punto que el artículo termina diciendo: esta mujer creyente evangélica, me fui de allí depositando unas flores a la Virgen, dándole gracias por haberme permitido investigar y pidiéndole que ayudase a mi familia. Es triste, pero porque se estuvo moviendo continuamente en ese entorno una y otra vez, una y otra vez. Quizás a lo mejor no era una mujer cristiana ferviente, quizás era una cristiana nominal y se vio en ese ambiente, quizás estaba entre dos aguas y terminó depositando flores a la Virgen y pidiendo que la Virgen fuera su ayuda. Esto es lo que pasaba en Corinto, hermanos. Probablemente casi todos los corintios, convertidos habían asistido a este tipo de banquetes en los templos, a este tipo de banquetes idólatras toda su vida. Era parte de su vida. Pues ese era el equivalente a nuestros restaurantes hoy. Esos banquetes que se hacían en el templo es como ir al restaurante hoy en nuestro lugar. Cualquier celebración, un cumpleaños, una boda o cualquier tipo de celebración se llevaba a cabo en ese contexto, en ese entorno y de esa forma. Era el centro social de la vida en Corinto. Por eso la idea era no volver allí. Lo que Pablo está solicitando es que no vuelvan allí, que no vayan a ese lugar, que no se queden en ese entorno, que salgan, que se aparten, que abandonen. De ahí que el apóstol Pablo comience con tanta vehemencia en el versículo 1 respondiendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que esta frase es mucho más larga, quiere decir, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos que coméis en el templo. Eso lo veremos en el versículo 10, como esa es la idea general. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos que coméis en el templo, tengo algo que decir. Algo importante que debéis saber. A ver, hermanos, supuestamente ellos se quejaron a Pablo en la carta anterior de que él también comía carne del mercado en su casa. Sí, Pablo tenía que comer y tenía que comprar carne en el mercado, y como toda la carne era sacrificada, él lo sabía, pero él tenía que comer carne. De hecho, el versículo 13 dice: si de alguna manera el hermano es molestado, no comeré carne jamás, implicando que él comía carne comprada en el mercado. De hecho, en el capítulo 10, versículo 30, él lo confirmará. Ellos lo que estaban haciendo es utilizar
eso como pretexto, como excusa para decirle, hey, tú también comes carne. ¿Qué problema hay si nosotros comemos carne, esa misma carne, pero en el templo? Versículo 1, todos tenemos conocimiento, Pablo. Este era su eslogan, recordarlo. Todos tenemos conocimiento, Pablo. Esta frase quiere decir, hey, Pablo, el Espíritu nos ha revestido completamente. Hemos sido revestidos de un conocimiento espiritual altísimo. Acordaos que estos amaban el conocimiento, amaban las sabidurías más que otra cosa. Ellos creían que de hecho las sabidurías humanas eran las que edificaban a la persona. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que no, que se equivocaban, que eso no edifica a la persona, que eso hace todo lo contrario, eso envanece a la persona. Ese tipo de conocimiento al que ellos apelaban les estaba hinchando el pecho como un globo de helio. Así es como Pablo lo describe. Eso es lo que significa la palabra envanecerse, hinchar el pecho. Así se sentían ellos. Y como resultado, eso podía hacer que el hermano se perdiera. En cambio, dice el apóstol Pablo, no ocurre lo mismo con el amor. Enfocándoos en ese tipo de conocimiento os hacéis como superiores a los demás, pero con el amor no ocurre lo mismo, porque el amor no solo no se envanece, sino que el amor edifica. Eso dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor no es arrogante. O sea, el amor no se envanece. Hermanos, una de nuestras metas como cristianos, como creyentes, no es buscar mi propio bien, sino el beneficio, el provecho del hermano. Esa debe ser una de nuestras metas como creyentes, el beneficio de los demás, especialmente el beneficio de la iglesia, el beneficio de los hermanos. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas. En Gálatas capítulo 6, versículo 10. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. A todos debemos hacerle el bien, especialmente a los de la familia de la fe. Esa debe ser una de nuestras metas. Pero su comportamiento no estaba indicando eso. Su comportamiento estaba poniendo tropiezos, estaba poniendo piedras en el camino, estaba poniendo obstáculos a los demás. Pablo dice, vuestro conocimiento dice que podéis llevar a un débil en la fe a los templos y que no va a pasar nada. Error, grave error. Eso no edifica. El amor edifica. El amor por Él va a hacer que vosotros evitéis ir a los templos. El amor por Él va a hacer que vosotros evitéis que ellos permanezcan alrededor de los ídolos. Eso sí edifica. Hermanos, el verdadero conocimiento no es saber más. El verdadero conocimiento es amar. Amar al hermano, dice Pablo en los versículos 2 y 3. Esa es la ironía que está utilizando Pablo ante estos gnósticos, ante estos que creían saberlo todo. Pablo dice que la práctica de lo que sabes es lo que edifica a la persona. Lo que verdaderamente edifica y hace crecer a la persona es poner en práctica eso que ha aprendido. El que cree que lo sabe todo, el que dice con su boca que lo sabe todo, está dando evidencias de que no sabe nada. El que cree que sabe mucho, pero no ama, ese no sabe nada. No es una idea mía. Eso dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Pablo dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, si fuera una persona así, con esos dones, con esa capacidad, con ese conocimiento, con esa fe, para decirle a ese monte, vete allí, si yo fuera así, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. En su caso, lamentablemente en el caso de esos que se llamaban fuertes en la fe, con esa arrogancia, ni estaban mostrando amor, ni estaban mostrando conocimiento. ¿Os dais cuenta? No estaban cumpliendo ninguno de los dos propósitos, ni mostraban amor, ni mostraban conocimiento, pues no sabían bien lo que hay detrás de la idolatría. No habían entendido totalmente
el peligro que hay detrás de la idolatría. No habían medido bien lo que hay en la idolatría, no lo habían calculado. No sabían que Dios señala la idolatría desde el principio como un pecado de los más peligrosos que existen. No es un pecado blanquito, venial. No. Es un pecado horrible. Sabemos que todos los pecados son horribles, pero esto Dios lo destaca. ¿Por qué lo sabemos? Los 10 mandamientos. ¿Qué dice el Señor en Éxodo 23? No tendrás otros dioses delante de mí. Eso le dice el Señor a su pueblo, recién sacado de Egipto, recién comprometido con Él, diciendo, sí, nosotros seremos tu pueblo y tú serás nuestro Dios. Y el Señor dice, muy bien, pues entonces no tendréis otros dioses delante de mí, como tenían los egipcios. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La idolatría es algo que el Señor aborrece. Hemos sido creados para su gloria, no para la gloria de otro Dios que hemos inventado porque lo hemos visto en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Hermanos, acordaos de Oseas, lo estudiamos hace poquito. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo de Dios a la absoluta destrucción? ¿Qué fue lo que hizo que viniesen los babilonios y se los llevasen cautivos? ¿Qué fue lo que causó todo esto? La idolatría. Pusieron 2 toros en los templos y le dijeron al pueblo, ya no hay que ir a Jerusalén. Ahí tenéis vuestros dioses, adoradles. Y cayó el norte y luego cayó el sur. Hermanos, la idolatría es muy peligrosa. Y Pablo por eso abre esta sección, versículos 1 al 3, aclarándoles qué es y para qué sirve el conocimiento, para qué sirve la sabiduría. Verdadero conocimiento es amar a los demás. Esa persona ha llegado a conocer la verdad. Esa persona ha llegado a conocer a Dios porque Dios es amor. Esa persona ha aprendido el sentir de la ley de Dios. ¿Cuál es el sentir de la ley de Dios? Jesucristo lo aclaró para todos nosotros. Amar a Dios y amar al prójimo. Esa persona ha entendido lo que significa el conocimiento. Hermanos, el conocimiento verdadero entiende no solo esto, sino que entiende de peligros. El que tiene verdadero conocimiento entiende y sabe lo que es peligroso. Porque lo sabe, porque lo entiende, porque es capaz de reconocerlo, va a evitar que su hermano en la fe llegue a ese punto. Va a intentar proteger a su hermano en la fe para que no caiga en lo mismo. Yo lo he visto con vosotros, hermanos. Yo he oído como vosotros unos a otros os aconsejáis de ciertos peligros que puede haber en esta vida. Os animáis a no ir por esa senda, sino ir por esta otra senda. Y de alguna forma la Iglesia se protege conociendo también esos peligros. Y dice el versículo 4, por tanto, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, esta frase es muy interesante, Pablo sabía que los griegos no solo pensaban que habían dioses en el Olimpo, sino que a veces ellos creían que estos dioses se humanizaban y se movían entre ellos. Por eso dice, aunque haya algunos que crean que haya en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, cuidado con esto, Pablo está hablando que objetivamente hay un solo Dios. Subjetivamente, pues algunos piensan que todas esas figuras son dioses. Por eso dice, hay muchos dioses entre vosotros, subjetivamente. De hecho, lo confirma en el versículo siguiente. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Esta es su queja contra Pablo. Versículo 4. Hey, Pablo, tú sabes, un ídolo no es nada. Un ídolo
no es importante, es un trozo de madera, es un trozo de metal, no es nada. Sabemos que solo hay un Dios. Pablo, ¿por qué no podemos comer en el templo? Si nosotros sabemos eso. Pablo, ¿por qué no podemos además llevar a los nuevos con nosotros al templo si no pasa nada, si es solamente un trozo de madera? Pues principalmente porque ellos solo estaban pensando en ellos mismos. En ellos mismos. No pensaban en las repercusiones de sus acciones. No pensaban en lo que se podía producir. Sí, es cierto, los ídolos no son nada. Y Pablo está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo entiendo que no son nada. Pero ellos no estaban calculando el efecto que esos dioses podían producir en las personas que lo adoraban. El punto de Pablo aquí es, el problema no es la estatua. El problema son las personas que van a la estatua. El problema no es el ídolo que está allí en ese rincón. El problema es la persona que se dirige, lo que piensa esa persona, lo que cree esa persona. Ese es el problema. De hecho, más adelante, sobre este mismo tema, Pablo les va a decir en el capítulo 10 algo tremendamente importante. Capítulo 10, versículo 20, Pablo les va a decir, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo les está diciendo clarísimamente a estos corintios, hey, la idolatría está impregnada de algo diabólico, de algo perverso, es una trampa. Ahí quien entra cae y cae a perdición. Hermanos, las dos personas, el fuerte y el débil, estaban en peligro. Los dos. El fuerte y el débil estaban en un peligro enorme acudiendo a estos banquetes. Eran un ciego guiando a otro ciego. Y si estos no escuchaban las directrices de Dios a través del apóstol Pablo, ambos caerían en el hoyo. Ambos caerían. Pablo estaba preocupado por los dos. Los corintios vivían envanecidos. Su mente estaba cegada, no solo con el conocimiento, sino con los derechos también. Ellos creían que el mundo entero les debía todo. Creían que la gente le debía todo. Pero no entendieron, aún no habían comprendido que ellos mismos se debían a Dios y solo a Dios. El comentarista Fi dice, Dios Padre es a la vez la fuente última y el destino último de todas las cosas, incluido nosotros mismos. De Él viene todo, procede todo y a Él se le debe todo, incluido nosotros mismos. Por eso Pablo escribe este precioso, magnífico, glorioso versículo 6. Dice que Dios es Padre. Esto quiere decir que podemos tener una relación con Él, que podemos llegar a Él, que hay un vínculo. No solo dice que es Padre, sino que dice que es Creador. La fuente, más concretamente versículo 6, del que proceden todas las cosas. Y fijaos qué curioso. Y en vez de terminar este versículo diciendo de Él proceden todas las cosas y para Él son todas las cosas, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios termina diciendo de Él proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Qué interesante, el giro tan tremendo que Pablo da aquí. Pablo está diciendo, nuestra existencia es para sus propósitos. De Él ha venido todo y nosotros existimos, vivimos para sus propósitos. De hecho, el versículo 6 dice que el Hijo Jesucristo nos redimió, nos salvó. Lo hemos celebrado hace poco. De hecho, lo celebramos todos los domingos, pero hace muy poco lo hemos celebrado en nuestra Semana Santa, cómo Cristo nos redimió. ¿Para qué nos redimió Cristo? ¿Para qué nos salvó Cristo? Para que ahora nuestra existencia, dice Pablo, sea para Dios. Hemos sido salvados con un propósito. Hemos sido salvados de algo para algo. Y es cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Por lo tanto, ellos, tanto débiles como fuertes, eran solo sirvientes, dice Pablo. Existían por y para Él.
Hermanos, esto es a la vez un ataque a su idolatría y una defensa magnífica, tremenda del único Dios verdadero. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí delante de nosotros tenemos una de las declaraciones teológicas más poderosas del Nuevo Testamento. ¿Lo habéis visto? Es una declaración tremenda la que tenemos aquí en este texto. Pablo dice, solo hay un Dios. ¡Wow! En un mundo de idolatría, una idolatría que llenaba las calles, Pablo dice, solo hay un Dios. A Él debéis amar y obedecer a sus propósitos, a su voluntad. Pero esta no es una idea de Pablo, esta no es una idea neotestamentaria, no, esta es la idea de Dios desde siempre, desde que Él llamó a su pueblo, desde que Él llama a su pueblo, desde el principio hasta el final que Él decida, esta es la idea de Dios. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el llamado de Dios a los que Él redime, a los que Él salva. ¿Y os habéis dado cuenta? No hay ni un huequito, ni un solo huequito para otro. Todo es para Dios. Nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra alma. No hay ni un solo hueco que podamos decir, este hueco me lo reservo para este ídolo. No. Todo es para Dios. Y concluye su discurso glorioso Pablo en el versículo 7 diciendo, sin embargo, hasta el punto donde él quería llegar, sin embargo, no todos ahí en vuestra congregación tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea, atentos, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en un hoyo, en una trampa. No sea que vuestra libertad se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil. ¿Qué digo yo? Se perderá el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, concluimos que si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Hermanos, aquí es donde el apóstol ha querido llegar con toda la introducción desde el versículo 1 al versículo 6. O sea, que a pesar del hecho de que los ídolos realmente no existen, aún así para ellos hay muchos dioses rondando en el ambiente. Por eso, ante su lema, versículo 1, todos tenemos conocimiento, todos controlamos, Pablo, el apóstol afirma que no. Os equivocáis, no todos tenéis conocimiento. Pablo dice que no en todos existe ese conocimiento, que no todos los que forman parte de la iglesia controlan. La hipótesis decía que todos creían que un ídolo no era nada. Eso era la idea que tenían, pero la realidad es que no todos en la iglesia tenían ese conocimiento. Había algunos nuevos que aún no habían llegado a ese conocimiento. No todos tenían esa experiencia. Para algunos de los nuevos creyentes corintios, los dioses fueron muy, muy reales cuando eran paganos. Nosotros no lo entendemos porque no hemos vivido dentro de ese contexto. Quizá algunos de nosotros hemos vivido en un catolicismo muy, muy arraigado a los ídolos y podemos entender esto. Pero estos lo tenían en la mente. Dice Pablo, estaban, versículo 7, acostumbrados al ídolo. Es decir, aunque ellos ahora sabían que existía otro Dios, pues se le había enseñado así,
Su interior aún estaba vinculado de alguna forma a ese Dios, a ese ídolo, a esa diosa, porque eso seguía siendo una experiencia real y palpable en el ambiente. Podían insistirle a su razón todo lo que quisieran. Podían decirle a su mente, hey, el ídolo no es nada, es solo un palo, pero en su interior, en ese modo de vida, aún estaba fresco en su conciencia, aún estaba en su mente ese vínculo que era muy difícil de quitar, muy difícil. Por eso, hermanos, ahora entendiendo esto, por eso sabemos que el mensaje es importante, por eso volver al lugar donde antes daban culto al ídolo, volver a ese templo donde antes sacrificaban a los ídolos y se comían esa carne sacrificada a los ídolos, era algo que estaba machacando sus conciencias. Estaban saliendo de la idolatría, dando estos pasos, pero aún no tenían el pleno conocimiento de un solo Dios y un solo Salvador. Aún no entendían, aún estaban caminando en el principio, aún estaban entre dos mundos. Por eso ellos comían carne creyendo que aún esa carne había sido sacrificada al nombre de un Dios. Aún pensaba, esto es lo triste, aún pensaban que al comer en el templo, al participar de estos banquetes, en el templo, de alguna forma estaban adorando a ese Dios. De alguna forma estaban rindiendo culto a ese Dios porque entendían que comer de los sacrificios era una súplica. Cuando tú comías esa carne que había sido sacrificada al ídolo, todo el mundo entendía que tú estabas pidiéndole algo al ídolo. Es como cuando esos van a la iglesia católica y encienden una vela o hacen algún tipo de promesa. Quieren recibir algo a cambio. Estos sabían que si estabas comiendo es porque se le había solicitado un favor al ídolo y tú estabas pidiéndoselo también. Si los llevabas al templo, si otra vez los volvías a meter allí dentro, la realidad de Dios y sobre todo, esto es lo triste, sobre todo la preciosa realidad del grandioso sacrificio de Jesús se mancharía, dice el versículo 7. Caerían manchas sobre lo que hizo Jesucristo. Ellos serían como la semilla que crece junto a espinos, dice Mateo 13:7. Sí, había brotado en su corazón, pero estaban poniendo espinos a su alrededor que estaban ahogando a esa semilla. Hermanos, es como si hubiese un avivamiento en España. Es como si ahora mismo en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, hubiese un avivamiento real por Dios y nosotros, como iglesia, decidiésemos cerrar aquí, cerrar nuestro lugar de reunión e ir con esos que se están acercando al Señor a misa de 8, misa de 10, misa de 12, por la tarde a una romería y, si es posible, a todas las procesiones habidas y por haber. Los estaríamos confundiendo, hermanos. Esta semana hemos recibido en el WhatsApp de la iglesia una de esas peticiones que a uno le encanta leer. Una persona solicitaba Biblias. Es católica, pero quiere 2 Biblias, una para él y otra para su hermana, porque quieren aprender la verdad. ¿Os imagináis que yo ahora le diría, no le voy a dar 2 Biblias? Vamos a ir juntos a una procesión. Allí hablo con usted y nos movemos en ese entorno. Este hombre pensaría que entonces eso está bien, que no hay error, que él estaba en lo correcto. No, no se preocupe por la Biblia, yo le llevo a otro lugar donde usted se sienta en su ambiente. No, hermanos, sería un error. Estaríamos reforzando su lado oscuro, cuando la realidad es todo lo contrario. Debemos ser ejemplo y debemos ser luz. Por eso dice Pablo en el versículo 8, el que se abstiene no está en desventaja. Y el que come no está en ventaja. O sea, comer o no comer no determina tu estado espiritual. Eso no es nada. Así anima Pablo a la congregación. El problema y el error fue que ellos usaron esa libertad para decir que podían comer cualquier alimento. Pablo está de acuerdo, todo es de Dios, se puede comer, pero ese no era el problema.
El problema es que decían que podían comer cualquier alimento en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, incluidos los templos paganos. Y ahí sí había una gran desventaja. Ahí sí había una gran desventaja para los dos. Por eso Pablo dice, uso incorrecto de la libertad. Error. Se está dañando al hermano. Su derecho, su libertad, dice el versículo 9, podía convertirse en un obstáculo para los nuevos. Y hermanos, aquí hay que decir algo muy claro que todos debemos entender. Espero que todos me entendáis con lo que voy a decir. El amor limita mi derecho. Eso es lo que significa la palabra libertad. El amor limita mi derecho, mi poder. Pablo estaba de acuerdo que la carne al final era de Dios, pero el amor limitaba su actuación. Para ellos la libertad se había convertido en una máxima, en una meta, en un lema. Pero solo había provocado que se hincharan, pues lo habían entendido mal. Por eso Pablo hace hincapié en lo contrario. El amor renuncia libremente a los derechos por el bien de los demás. Eso es lo que debemos aprender. El amor limita mi libertad. Si ellos, dice Pablo, os ven participar de esos festines en el templo, aunque tú no lo hagas con esa idea, dice Pablo, van a entender que estáis de acuerdo, que no pasa nada, que pueden seguir así. Y el propósito de Dios en Cristo Jesús ha sido sacarnos, liberarnos y convertirnos al Dios verdadero. Estos fuertes estaban haciendo todo lo contrario, dice el versículo 11. Los estaban llevando a perdición, o sea, a que se destruyesen eternamente. Hermanos, los débiles estaban en peligro. Estaban en peligro porque volvían a la idolatría y estaban entendiendo que había que abandonar a Cristo. O era la idolatría o era Cristo. ¡Qué peligro tan grave! Por eso la respuesta final de Pablo es tajante y dura como ninguna otra. Dice, ese que vosotros llamáis débil, ese ya ha dejado de tener ese título. ¿Sabéis? Vosotros le llamáis débiles. Os estáis equivocando. No es débil. Ese no es su título. Es más bien aquel por quien Cristo murió. Mucho cuidado con lo que hacéis con lo que Cristo ganó. Mucho cuidado con juguetear con lo que le pertenece a Cristo. Esto es como lo que Jesús le dijo a los fariseos. En Mateo capítulo 23, cruzáis cielo y tierra buscando un seguidor. Y cuando lo convertís y se hace seguidor, hacéis de él un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Cuidado con juguetear con lo que Cristo ganó. Porque pecar contra aquel por quien Cristo murió es pecar contra Cristo mismo. Eso dice Pablo. Hermanos, el poder del pecado se aprecia mejor cuando se entiende contra quién se está pecando. No solo se está pecando contra el hermano en la fe, se está pecando contra el Salvador, contra aquel que dio su sangre, su vida, para rescatarle. Hermanos, Cristo murió para sacarnos, para liberarnos de lugares como estos templos, de lugares donde hoy se celebra aún algo pagano, para mostrarnos la verdad. Yo creo, hermanos, que tenemos que evitar, en la medida de lo posible, confundir a los nuevos. Ese debe ser nuestro comportamiento en la iglesia, evitar confundir a los que son nuevos y mucho menos, como dice el versículo 13, hacerles tropezar. Recordad lo que dijo Jesús, hay quien haga tropezar a uno de estos pequeños. Cuidado. Debemos más bien inspirar a los nuevos a conocer a Dios. Vivir por Dios. Debemos inspirarle a vivir por el Dios verdadero. Debemos inspirarle a servir al Dios verdadero. Pero esto solo ocurre si nosotros primero conocemos al Dios verdadero, vivimos por el Dios verdadero y servimos al Dios verdadero. Esto es lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, el glorioso el uno a los otros. Amaos los unos
a los otros, perdonaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros. Eso es lo que debemos hacer, motivarles, haciéndoles ver que la vida en servicio al Dios verdadero es la vida plena, la vida que llena, la vida abundante. Hermanos, usemos nuestra libertad para hacer el bien. Usemos la libertad que Cristo nos ha concedido para hacer el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Y termino con esto. El verdadero conocimiento no consiste en acumulación de datos, sino en practicar bien lo aprendido. Ese es el verdadero conocimiento. Especialmente practicar el amor hacia los demás. Por supuesto, en ningún momento ni he querido decir, ni jamás diré que el conocimiento sea malo. Jamás. Jamás diré que el conocimiento no sea bueno. Jamás diré que el conocimiento carezca de importancia. Todo lo contrario, la mente es muy importante. Así lo creemos nosotros. Pero lo que la Biblia nos dice aquí es que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a un fin mayor. Bendecir a nuestros hermanos. Si tú oyes la palabra de Dios y la practicas acorde a lo que has recibido, entonces tienes verdadero conocimiento. Porque el conocimiento es aprender para poder llegar al fin que Dios quiere. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo de la misma forma. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por lo que hoy hemos aprendido, hemos recordado, Señor. Muchas gracias por tu iglesia, porque tú sigues llamando a muchos a salir de la idolatría y a convertirse al Dios verdadero. Muchas gracias porque tú tienes poder para salvar. Muchas gracias, Señor, porque tu iglesia está compuesta por aquellos que comienzan y por aquellos que llevan muchos años. Y aún así somos todos una misma familia, somos uno. Edifica tu iglesia, Señor. Fortalécela. Ayúdanos a entender cuál es el papel de cada uno. De una forma humilde, poder servirnos los unos a los otros, Señor. Señor, tú nos amaste y nos diste un ejemplo. Nosotros debemos imitar y seguir ese ejemplo amando a los demás. Danos esa capacidad, Señor. Y libra a tu iglesia de idolatrías, de pensamientos erróneos, Señor. Libra a tu iglesia de otros dioses que quieran apoderarse de nuestras mentes y de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir por y para el Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén.